Vamos a dar la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos y datos que sinceramente cambian por completo la perspectiva sobre un tema del que todos hemos oído hablar, pero que rara vez comprendemos de verdad. Sí, totalmente. Es un tema que normalmente se queda en la anécdota y que hoy vamos a aterrizar con cifras. Exacto. Vamos a sumergirnos en el barómetro de la soledad no deseada en España 2024, también en el marco estratégico estatal de las soledades 2026 a 2030 y en un experimento a gran escala del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea de este mismo 2025. Y cruzaremos todo esto, claro, con los datos recientes de la Organización Mundial de la Salud. Es una recopilación extraordinaria porque nos permite abandonar esa simple sensación personal y adentrarnos en la evidencia pura y dura. Una evidencia estructural. Justo eso. Estamos hablando de radiografías completas, milimétricas, de cómo funciona nuestra sociedad cuando falla el pelamento que nos une. Y nuestra misión hoy en este análisis es explorar las profundas consecuencias y los problemas personales, sociales y económicos que ocasiona esta soledad no deseada. Pero bueno, antes de arrancar es fundamental hacer un pequeño recordatorio para quienes nos escuchan. Muy importante, sí. Ya hemos realizado previamente otro audio donde abordamos la descripción exhaustiva de este problema, así como sus causas principales y los prescriptores más importantes. Por lo tanto, el objetivo de hoy no es repasar por qué llegamos a sentirnos solos. Hoy vamos a centrarnos estrictamente en el impacto devastador y en los problemas concretos que genera. Y esa distinción es clave porque durante mucho tiempo hemos tratado la soledad simplemente como una emoción individual, pasajera. Bueno, algo así como una tarde de domingo con un poco de melancolía. Claro, como algo normal o temporal. Eso es. Sin embargo, lo que nos gritan todas estas fuentes institucionales es que la soledad ha dejado de ser una mera experiencia privada para convertirse en un desafío de salud pública monumental. Ya no es estar un poco triste, es una condición clínica que altera el organismo y fractura la economía. Vale, vamos a desgranar esto, empezando precisamente por ese coste invisible, el impacto personal y en la salud. Porque, revisando los datos crudos del barómetro de 2024, hay cifras que obligan a detenerse. Casi la mitad de las personas con problemas de salud mental en España, un 49,8%, sufren también de soledad no deseada. Es un porcentaje altísimo. Y fíjate en el contraste. Entre quienes tienen buena salud mental, apenas un 13,3% se siente sola. La diferencia es abismal. Pero a ver, me pregunto por qué están tan ligadas. O sea, ¿es simplemente que sentirse solo deprime? ¿O hay algo más mecánico detrás de esto? Hay un mecanismo biológico fascinante y, bueno, bastante terrible a la vez. Es una relación bidireccional. Fisiológicamente, y esto lo subraya la investigación reciente del Centro Común de Investigación Europeo, la soledad prolongada no ocurre solo en la mente, ocurre en cada célula del cuerpo. ¿A nivel celular? Sí, sí. Cuando experimentamos aislamiento social percibido de forma crónica, nuestro organismo interpreta que está en peligro mortal y entra en un estado de alerta constante, bombeando niveles altísimos de cortisol al torrente sanguíneo. La famosa hormona del estrés. Claro, como si el cuerpo estuviera preparándose para un ataque inminente que nunca llega, ¿no? Justo eso. Evolutivamente hace miles de años, estar separados de la tribu significaba literalmente la muerte. Y nuestro cerebro reptiliano sigue reaccionando exactamente igual hoy en día. Este exceso de cortisol provoca inflamación, altera el sistema inmunológico y el estudio europeo documenta incluso cómo altera la estructura cerebral. ¡Qué barbaridad! Y el peaje vital que pagamos es abrumador. Si miramos las advertencias de la OMS y el marco estratégico, en España se pierden cada año más de 1 millón de UVAC debido directamente a la soledad. 1 millón de ABAC. Creo que es importante detenernos aquí porque a veces estas siglas nos alejan de la realidad. Un ABAC son los años de vida ajustados por calidad. Que no solo un año tachado en el calendario. Imagina vivir un año entero pero con un dolor físico o emocional tan grande, con tanta ansiedad que sientes que has sobrevivido a medias. Es una forma perfecta de explicarlo. Eso es lo que mide este indicador. Años de vida plena que la soledad nos roba en silencio. Y hay otro dato del barómetro que nos lleva al extremo más oscuro de esto. Un 43% de las personas que sufren soledad han tenido pensamientos suicidas o autolesivos en algún momento. Cerca de la mitad, sí.
Es estremecedor. Sobre todo si miras a las personas que no se sienten solas, donde la cifra baja radicalmente a un 12,5%. O sea, el sufrimiento silencioso de la soledad multiplica casi por 4 este tipo de ideación extrema. Si conectamos esto con el panorama general, vemos claramente cómo la soledad actúa como un catalizador letal. No opera en el vacío. Actúa como una lupa que magnifica cualquier otra condición médica o vulnerabilidad. Por eso ya no se ve como un tema de animar a la gente para que salga más de casa. Es una emergencia sanitaria de primerísimo orden. Es que si tu nivel de alerta está por las nubes, mantener tu vida social o laboral se vuelve una cuesta arriba imposible. Lo que nos lleva directamente al segundo gran golpe de la soledad, la fractura socioeconómica. Porque leyendo los informes queda clarísimo que no es solo estar solo, es cómo se vive. El factor económico lo condiciona todo. Exacto. El barómetro nos dice que castiga con mucha más dureza a quienes tienen menos recursos. Quienes llegan a fin de mes con dificultad reportan una prevalencia del 30,1%. Por el contrario, entre quienes llegan con facilidad la cifra baja al 13,3%. Esa es una de las grandes revelaciones empíricas que desmontan el mito del solitario romántico. Solemos pensar que la soledad es muy democrática, que afecta al directivo y al estudiante por igual, y sí, puede tocar a cualquiera, pero el blindaje económico te protege. Claro, es pura lógica del día a día. Si no tienes dinero para tomar un café, para el billete de metro, o simplemente sientes que no puedes corresponder a una invitación a cenar, pues empiezas a declinar planes. Te retiras, inventas excusas, y la falta de recursos erosiona tus redes sociales hasta el aislamiento crónico. Así es. Y esto enlaza de forma directa con los datos laborales. Más de un tercio de las personas desempleadas, un 36,3%, sufren soledad, frente a un 16,2% de las ocupadas. Pero lo más impactante es la edad. En edades adultas intermedias, estar en el paro triplica la prevalencia de la soledad. Hipoteca o el alquiler, ¿cómo sabemos que ese aislamiento no es solo porque no tienen dinero para salir? Hay algo más ahí. Lo hay, es una explicación sociológica muy profunda. En la etapa adulta intermedia es cuando recaen las mayores expectativas sociales de estabilidad. No cumplir con eso, perder el empleo en esa franja, genera un estigma interno brutal. La persona siente vergüenza, siente que ha fallado, y ese sentimiento hace que se aísle voluntariamente antes incluso de ser rechazada. Se esconde. Se esconde, exacto. Y se rompe el vínculo con los compañeros de trabajo, que a menudo es la principal red de socialización para los adultos. Es terrible. Es como si la precariedad te fuera empujando fuera del tablero. Y vemos que esta exclusión también se entrelaza con el acoso y el origen. Casi el 19% de las personas solas han sufrido algún tipo de acoso escolar o laboral, frente a un porcentaje minúsculo de los no solos. Y la población de origen extranjero tiene una vulnerabilidad disparada. Casi un 33% padecen soledad no deseada. Fíjate que hay una cita en el documento del marco estratégico, el testimonio de una persona migrante, que lo ilustra de forma sobrecogedora. Dice que la soledad no deseada es como un cuartito oscuro donde entras y es muy difícil salir. Son heridas que no se atendieron a tiempo. El cuartito oscuro. Sí, esta metáfora refleja lo que académicamente llamamos vulnerabilidad acumulada. Migrar implica dejar atrás tu red de apoyo primaria. Si a eso le sumas barreras con el idioma, prejuicios, trabajos hiperprecarios con horarios imposibles, las heridas se acumulan. Cada barrera es un cerrojo más en la puerta de ese cuartito. La inmensa mayoría de las veces es el resultado de un entorno hostil. ¡Qué imagen tan poderosa! Y claro, uno pensaría lógicamente que la gente que lleva mucho tiempo en ese cuartito oscuro, acumulando rechazos, pues se vuelve recelosa, cínica o desconfiada de los demás, ¿verdad? Esa sería la deducción lógica en las encuestas de siempre, sí. Pues aquí es donde se pone realmente interesante nuestro análisis, porque vamos a dar un salto a nivel europeo para desmontar precisamente esa idea. El experimento a gran escala del Centro Común de Investigación Europeo de 2025. Más de 27.000 participantes en los 27 países de la Unión Europea jugando a juegos económicos con dinero real. Lo fascinante aquí es cómo los datos conductuales, lo que la gente hace de verdad cuando se rasca el bolsillo, derriban las teorías de toda la vida. Se hipotetizaba que los solitarios se volvían más cínicos. Pero los investigadores utilizaron el clásico juego de confianza. Para visualizarlo bien, imagina que somos desconocidos y a mí me dan 10 euros. Yo decido cuántos te transfiero a ti, que estás en otra habitación. Si te doy 5 euros, el dinero se multiplica y te llegan 15.
Entonces tú decides si te lo quedas todo y me dejas sin nada, o si confías en la cooperación y me devuelves una parte para que ganemos los dos. Una prueba de fuego sobre la reciprocidad. Pues el resultado fue la demolición absoluta de un mito. En el juego, las personas que padecían altos niveles de soledad mostraron mayor confianza económica que las no solitarias. Fueron los que más dinero inicial transfirieron. Espera, ¿transferían más dinero? Eso choca de frente con el estereotipo del solitario desconfiado que echa el cerrojo. ¿Pensaban acaso que todo el mundo es bueno de forma ingenua? Los investigadores pensaron eso al principio, pero no. Sus expectativas sobre los demás eran completamente normales. La razón por la que transferían más dinero es porque estaban más dispuestas a asumir el riesgo social. El riesgo de conectar a toda costa. Exactamente. Ese intento de transferir dinero es un intento desesperado de interactuar, de abrir una vía de cooperación. Demuestra empíricamente que la soledad prolongada no te vuelve antisocial por naturaleza. Es un estado de carencia que impulsa a buscar la reconexión, asumiendo costes enormes para lograr interactuar. ¡Qué perspectiva tan humana! O sea que la persona del cuartito oscuro sigue golpeando la puerta desde dentro para salir. Pero la otra gran pregunta es, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? ¿Qué sucede cuando los que están fuera saben que alguien está ahí dentro? Porque a veces existe cierto estigma o incomodidad hacia la persona sola. Esa era la segunda gran incógnita. Introdujeron una variante brillante. A ciertos participantes les informaron de forma anónima de que su compañero de juego sufría de soledad no deseada. Y midieron cómo reaccionaba la sociedad. Y la respuesta fue sumamente positiva. Eran tratados de forma muchísimo más benevolente. Benevolente en euros reales. En euros constantes y sonantes. Recibían transferencias iniciales más altas y la sociedad les devolvía proporciones mayores de dinero. Y lo crucial es que esta generosidad no venía de un cálculo estratégico o por pena condescendiente, provenía de una empatía genuina. Es como si la sociedad reconociera el dolor de la soledad y quisiera compensarlo instintivamente al tenerlo delante. Esa es la conclusión rotunda. La soledad no destruye nuestra capacidad de relacionarnos, y en la sociedad general, cuando es verdaderamente consciente de que alguien la padece, no hay rechazo. La gente tiende la mano de forma altruista y solidaria cuando se levanta el velo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este monumental análisis, vemos que la soledad no deseada genera problemas de salud devastadores, inunda el cuerpo de cortisol, nos roba calidad de vida y multiplica la ideación suicida. Además, está intrínsecamente ligado a la precariedad económica, al desempleo y a la exclusión. Es un diagnóstico muy duro, sin duda. Pero a la vez, los datos europeos nos muestran un rayo de luz increíble. La gente sola no ha perdido las ganas de relacionarse, arriesga más para conectar. Y la empatía social existe y se activa con fuerza cuando logramos ver el problema. Es una síntesis perfecta de las consecuencias y de la inmensa capacidad latente que tiene la sociedad para amortiguar el golpe. Y para abordar cómo romper esas barreras, quiero hacer un anuncio obligatorio e ilusionante a nuestra audiencia. En breve estará disponible otro audio que servirá de cierre a este ciclo. Presentaremos un resumen detallado de las propuestas y soluciones nacionales e internacionales que ya se están debatiendo para reducir este problema. Será un cierre necesario para pasar a la acción real. Pero antes de irnos, me gustaría dejar en el aire una última reflexión. Esto plantea una pregunta importante. Si este gran experimento europeo demuestra que la sociedad trata con más generosidad y amabilidad a las personas cuando saben que se sienten solas, ¿por qué sigue existiendo un estigma tan paralizante que nos impide decir en voz alta «me siento solo»? Quizás el mayor obstáculo no sea la falta de empatía de los demás, sino nuestro propio miedo infundado a pedir que nos acompañen. Personal de todos nosotros. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este intenso recorrido por los datos, por atreverse a mirar de frente este problema y por seguir cultivando la empatía. Seguiremos desgranando información en el próximo análisis a fondo. Hasta pronto.